Entonces estamos con el tema de hijos de Dios, fantasía o realidad. Ese es el tema que estamos tocando. Pero vamos a hablar sobre las armas supremas de los hijos de Dios en este día. Está relacionado, ¿por qué? Con nosotros, porque somos hijos de Dios. Amén. Caniras en eso, niso, nai tu mero me niso. Ya ni ona razón yamena hace tuar anina también eso nana tu nata yosi. Tani ose wi kwa pero me ven nana pero también ni kasvira nya tani ose niso che ni eso ni turia ni ka na ko ni ka ni tani también nana ko wi kwa tani ose. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a comenzar a abrir lo que nos aconseja la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo dice así, el capítulo 6, en el verso 13 dice así, nos aconseja y nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y estad firmes, habiendo acabado todo, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de cota de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Enrique dice así: Llámese, nos puso a azos ni eso, ni haga eso, arome ni kei ohni. Kani kabe kun kwaso kan kunso yon kuishia atata yosi. Kani kan kun ronso kara na vi mudani razun yoni. Kani kan kun ronso ni kaso ni razun ya ni kaso. Ni eso na nyoso meni ni eso razun ni kaso. Kani sa koso meni eso ni kaso na nakabadin. Kani eso taazo eso se eso aroma eso nakameso también razón chumarazo también fea. Kani kabena ahni razón ni eso mem ani eso anshir na razón kini. Kani taazo ni eso ni razón eso tananiña ni taazo ni ya eso nana que si hay ohni también es nanay tata ni ose. Amén. Entonces, mis amados hermanos, o sea, una de las cosas que el Hijo de Dios, así como un soldado que va a la guerra, no va a ir a la guerra sin armas, sin pistolas, sin armas que usan, sino el soldado que va a la guerra tiene que estar equipado, tiene que llevar todo lo necesario. ¿Para qué? Para poder ganar una guerra. Amén. Kani mem o ni tan nu guerra ta ni se ni tan nu man usted ni tan nu ka mem are guerra ta ni se ni so ban so ni so ka so kun nu si yo ta ni cosa. Razum ni ka ni tan nu nos com isso ni ka so ne nos com isso ni ka so chorias com isso ka radio nos com isso ni ka ni so nas ta ni nos com isso ni ka so agado. Eso ni li eso na granada ta ni eso do ni ka eso ka ni ka be ka eso kun no eso ta ni cosa kani bani ni eso razón ata eso apóstol Pablo primero me dice nos como ta azo ni razón eso si hay me su ni razón ga también ta ania ni razón gan ku so también chi me ni eso ta ni o ta ni ku ro ni mere ku ro ni ga an ku ro ni eso Dios se al ku ro ni a cheira o ta ni cosa.
Algún roni ni eso ya ni mem ani tiempo ni bali razón shira metani osa. Amén. Bali razón shira ni ose razón achi ni kahni ni eso está nui ni ta ni pero me ni eso algún roni eso también está nada hi ose. Estar firmes. Firme. Kani eso razón ni kahni eso pero me nos con eso ni kahni eso razón ya. Razón ni kahni también nikah ni gani gabe ya con no ira razón quitata razón nikah razón eso razón di tani orza razón di ni se no y pleito ni se no y razón tal ni se no y razón mem hoy razón ni razón eso razón sa no ni kai también gani gabe gani da nikah ni razón chumara sabe tani ani ya ina tahu ma yara ita mira tani tahu si razun chumara ni so razun si ayo mem a razun atas na yo también nos kuni nikahni garbe tani osi kani nos kuni nikahni eso stana yo también ne si nana que si ayo tani osi. Amén. Entonces, mis amados hermanos, como estoy diciendo, esto es un soldado tiene que estar equipado, tiene que llevar todo lo necesario para poder ganar una guerra. Y la palabra de Dios nos aconseja por medio del apóstol Pablo diciendo: tomad toda armadura. Tomen la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir el día malo. Y estar firme, habiendo acabado todo, estad pues firmes. Ceñidos es vuestros lomos. Ceñido quiere decir la palabra. Ceñido es cuando un soldado, ¿verdad? Lleva su navaja o cuchillo, como lo quieres llamar, su pistola, su cinturón, su chaleco, su antibala. Son la armadura. Y entonces lo lleva puesto, o sea, quiere decir que está ceñido. O sea, lo lleva puesto. Y entonces, y eso es lo que dice la palabra de Dios, o sea, ceñid vuestros lomos. ¿Con qué? O sea, tienes que llevar la verdad, la justicia, la paz, la fe, la palabra de Dios. Son las armas que cada hijo de Dios tiene que estar equipado. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, las armas supremas de los hijos de Dios es por lo tanto necesario e indispensable que estemos convencidos de las maravillas que aquí mi Señor me ha impulsado para que explique a los hijos de Dios cosas que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, para que a su vez tengamos de compartirlas con sus pequeñitos. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido por el Espíritu, o sea, el Espíritu nos ha revelado, y entonces compartimos con los pequeñitos. ¿Quién? Con el rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice. Si lees en Lucas 10, 21, ¿qué dice ahí? Lucas 10, 21, mira, dice así, 10, 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios, a los entendidos, y has revelado ¿a quiénes? A los pequeñitos. Así, Padre, porque así te agradó. ¿A quién reveló Dios? ¿A los intelectuales? No, sino Dios revela su palabra a aquellos que son pobres en espíritu, que no son jactanciosos, que no son vanagloriosos, que no son sabios de este mundo. Es bueno aprender muchas cosas, pero Dios dice,
En aquella misma, ¿quién dijo? El Señor Jesucristo se alegró. ¿En qué? En el Espíritu, y dijo: yo te alabo, Padre. O sea, le da gracias, le da al Padre, al Señor de los cielos y de la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Que escondiste estas cosas. ¿Cuál cosas? Cosas que podemos entender por el Espíritu de Dios. Escondiste estas cosas a los sabios, a los entendidos, y las has revelado a los pequeñitos. ¿Por qué? Somos gente sin letra, somos gente sin estudio, pero a los que tienen estudio, muchos creen que sus padres vienen de chango, ¿verdad? La evolución enseña eso. Pero nosotros creemos que venimos de Dios. Dios hizo a Adán y Eva. Pero, ¿por qué? Lo que dice aquí, que escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y has revelado a los pequeñitos. Así, Padre, porque así te agradó. Amén. Entonces, mis amados hermanos, y luego dice el verso 22: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar, ¿qué es lo que hace? Lo revela. Amén. ¿Verdad? Ese es otro punto, otro tema, pero que el Señor nos ayude, mis más hermanos. Pues habiendo entendido es como podemos apreciar creer, y creyendo es como podemos entonces usar en una forma poderosa y efectiva las sobrenaturales y tremendas armas que tenemos en nuestra disposición. Como lo son, mira, el arma que Dios ha querido dar a quienes, a su pueblo, a su Hijo, aquel que cree en el Señor Jesús, aquel que cree con todo su corazón, con toda la mente, con todo su espíritu, con todo su ser, cree en el Señor, y el Señor da esta arma poderosa, que no es con armas naturales, sino es sobrenatural. El arma que nosotros tenemos es en el nombre de Jesús. Dios ha dado facultad, este poder, en su nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? En el nombre del Señor Jesús es maravilloso y sublime nombre de Jesucristo, Señor nuestro. En el nombre de Dios, que es sobre todo nombre. Vamos a leer en Filipenses 2. Filipenses 2, mira. Dios nos ha dado su nombre. Filipenses capítulo 2, en el verso 9, dice así, mira: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. O sea, hay muchos nombres que dirigen a Dios. Dios es como el alfa, el omega, la rosa de Sarón. Dios es omnipotente. Pero Dios ha dado un nombre que es sobre todos los nombres. ¿Cuál nombre? Aquí lo dice. ¿Para qué? El verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén.
O sea, Dios ha dado este nombre maravilloso. ¿Mira? En ningún otro nombre hay salvación. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Mira, vamos en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Dios ha querido hacer así. Y Él lo dijo por medio del apóstol Pedro en Hechos 4, verso 12, dice así. Mira. Yo estoy nada más repitiendo, diciendo lo que está escrito en la Biblia. Mira, dice así. 4:12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro. O sea, la Biblia dice que no hay otro. Que no hay otro nombre debajo del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Si la Biblia dice que no hay otro, entonces pues no hay otro. Punto. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, es por eso, es muy importante que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dejado su nombre para que nosotros, los que creemos en Él, podamos usar su nombre. ¿Para qué? Para muchas cosas. Primero, para salvación. Segundo, para expulsar demonios. Y para orar por los enfermos. Amén. Gloria a Dios. Este nombre sublime y maravilloso, el que nos ha dado para obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Mira? O sea, el nombre maravilloso del Señor es para perdón de los pecados. ¿Quién lo dice? Léalo en su Biblia. Hechos 2:38. Mira, ¿qué dice el apóstol Pedro? Hablando, el apóstol dice: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Ahí lo dice enseguida. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Amén. O sea, el nombre del Señor. Tenemos el maravilloso nombre del Señor para salvación, para perdón de los pecados. Ese es el arma que nosotros tenemos. El acusador puede ir, ¿verdad?, delante del Padre, ¿verdad?, pues delante del Señor, acusarnos, pero tenemos perdón en el nombre del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para pedir a Dios todas las cosas que necesitamos vamos a leer en Juan 14:12. Libro de Juan 14:12 dice así, mira. Si algo quieres pedir a Dios, mira, lo que dice así, en el verso 12, dice: de cierto os digo, que en mí cree, las obras que yo hago también, Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Señor dejó que nosotros, los creyentes en Él, usar su nombre. Todo lo que nosotros necesitamos pedir a Dios, vamos a usar su nombre. Amén. Yo estoy diciendo lo que está escrito. Amén. Entonces, mis amados hermanos, y en el nombre por el cual podemos hacer prodigios, sanidades y milagros, por el cual tenemos potestad sobre
el mundo y sobre todos los demonios del infierno. El libro de Marcos 16, 17. Gloria a Dios. Marcos. ¿Ya lo tienen? Marcos 16, 17 nos dice así, mira. 16, 17, mira. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creyeren. ¿A los quién? A los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Yo no sé si te ha tocado en alguna ocasión cuando este espíritu atormenta a alguien, o cuando toma a alguien el espíritu del mal. Me ha tocado orar por las personas y el enemigo lamenta, grita, ¿verdad? Y he sido testigo de ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿verdad? Pues cuando entra en una persona y pues en el nombre del Señor hemos orado, y el enemigo dice, tanto así físicamente he orado, y el enemigo dice, o sea que no quiere que uno invoque el nombre del Señor sobre la persona. Una vez también en una visión también, esto no fue en realidad, sino fue en una visión. Y entonces el demonio vino en forma de una mujer y me agarró el brazo y me torció así. Y entonces, y era 10 veces fuerte que uno. Pero nada más lo que hice enseguida es invocar el nombre del Señor. Y sus fuerzas no tenían nada. Pero si Dios, si el Señor no está contigo, y entonces no vas a poder contra este espíritu. Porque muchos, nos dice la palabra de Dios, que hubo un tiempo, aquellos que querían invocar el nombre, pero no estaban entregados su vida, no estaban consagrados su vida al Señor. Y hicieron invocar el nombre del Señor, y en el nombre del cual Pablo predica, te reprendo, le dijo a alguien, está en el libro de los Hechos. Y entonces a Pablo, a Jesús, yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y entonces dice la escritura que se levantó la persona y tuvo más poder sobre la persona, y entonces dice la escritura que le quitó su ropa, huyeron desnudos estos hombres. ¿Por qué? Pero los que creemos, los que buscamos al Señor, y entonces Dios nos da autoridad sobre los demonios. No es cualquier cosa, sino es el nombre sagrado que el Señor nos ha dejado para usarlos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice, estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y quitarán serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Este nombre santo es arma poderoso de los hijos de Dios. Ok, ese es un arma que nosotros tenemos de parte del Señor. Y este es otro
Otro arma que tenemos de parte del Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el sublime don del Espíritu Santo prometido por el Señor a sus discípulos. Vamos mira, porque es una promesa. Juan 14, verso 26. ¿Ya lo tienen? Mira, el verso 26 dice así: esto es lo que el Señor dijo a sus discípulos. El verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre, ¿qué va a hacer? Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. O sea, el Padre, o sea, Dios va a enviar el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para aquellos que creen en Él. Para que puedan caminar, para que puedan avanzar, para que puedan expulsar los demonios en el nombre del Señor, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en Hechos 1:8. Mira, 1:8, que dice: mas recibiréis ¿qué? La virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, más recibiréis el poder, la virtud del Espíritu Santo. Entonces no es cualquier cosa, sino es el poder de Dios que está con aquel que cree. Porque si no cree, porque sin la fe, si no, es imposible. Amén. Dice así: y derramando la evidencia exterior de las nuevas lenguas en el día de la iglesia que fue establecida en Jerusalén, en Hechos 2:1-39, es el poder sobrenatural con que fueron ungidos los apóstoles y los demás creyentes en el principio, y es hasta el día de hoy de entre los hijos de Dios. Pues este es el don, el virtud, el poder está dicho, porque para vosotros eso es lo que dice. Vamos a leer en capítulo 2, libro de los Hechos. Mira, en el verso 39 dice: ¿para quién es la promesa? Dice el verso 39: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuando el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes son la promesa? Para vosotros y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, que van a conocer al Señor, que van a creer en el Señor, cuando Dios los llamare. Dios es el que llama, Dios es el que convence. Nosotros es solamente hacer lo que tenemos que hacer, y entonces Dios es el que se encarga de lo demás. Amén. Nosotros no cambiamos a nadie, no convencemos a nadie, sino Dios es el que trata con el corazón. Yo no cambio nada, yo no digo a alguien bautízate, no, sino cada persona cree en sí mismo, cree en el Señor Jesucristo para perdón de su pecado. No, nada más lo que yo hago es enseñar a hablar la verdad. Amén. Y entonces, mis amados hermanos,
Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es un don maravilloso. El poder de cada hijo de Dios necesita tener en su arsenal de armas espirituales, pues es inclusive las arras de nuestra herencia para redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok. Bueno, 3. Ya llevamos 2 armas que tenemos de parte de Dios. La tercera arma es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz por nosotros, por los hijos de Dios. La sangre del Cordero, la sangre divina, derramada por nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario, es sola ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10. Bueno, ya voy a hablar en triqui también para que todos podamos entender. Amén. Hebreos 10, 14. 10, 14. Hebreos 10, mira. Hebreos 10, 14. ¿Ya lo tienen? Mira. ¿Qué es lo que dice? Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué hizo? Perfectos. Nomás ¿cuánto? Nomás una semana, un año. No, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Amén. O sea, el Señor pagó una sola ofrenda para que tú y yo seamos aceptos delante del Padre, delante del Dios, para que podamos entrar a la vida eterna. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Está tremendo esto, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Pues claro que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Claro que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Claro que tenemos que vivir una vida santa. Claro que tenemos que, pero que nunca nos olvide que por la ofrenda que hizo el Señor en la cruz es el precio de nuestra salvación. Amén. Ok. Entonces, mis amados hermanos, Dios estableció el hecho de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Verdad? Lo dice Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, Dios había establecido así. ¿Cuánto? Desde Adán y Eva. ¿Verdad? Ustedes se acuerdan que en la Biblia dice que cuando Adán y Eva cometieron pecado, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a buscar hojas de higuera para cubrirse. Pero Dios los vistió con piel de oveja. Tuvo una oveja que morir para cubrir su desnudez de ellos. Y así también Dios también, ¿verdad? Pues a los profetas sacrificaban ovejas delante del Padre. Así si ustedes leen en el Antiguo Testamento, Abel ofreció un sacrificio de oveja delante de nuestro Dios.
Si ustedes leen sobre Noé, cuando Noé bajó del arca, sacrificó una oveja delante de Dios. Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad? Y todos los demás. Y cuando fue establecido el sacerdocio, también ahí también sacrificaban. Dios estableció así. ¿Por qué? Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero este último, ¿quién? El Señor Jesucristo fue la ofrenda perfecta. Amén. Gloria a Dios. Solamente la sangre del Cordero de Dios, en Juan 1:29, ha sido suficiente para limpiar nuestros pecados. La sangre del Cordero que nos limpió al principio cuando creímos es la misma que necesitamos que nos siga limpiando todos los días. Amén. O sea, cuando tú entregas tu vida al Señor, y entonces el Señor, Él te salva, Él te limpia, Él te deja limpio. Pero también, pero como humanos somos pecaminosos y necesitamos que Dios nos purifique cada día. Amén. Y entonces es la misma sangre que nos purifica todos los días. Gloria a Dios. Israel venció y salió de la esclavitud por la virtud de la sangre del Cordero, de la Pascua, y al final del libro santo se nos declara que los que han vencido el enemigo ha sido vamos a leer Apocalipsis 12:11. Mira, esto digo así: cuando Israel, la última plaga, la última noche, tenían que matar, sacrificar un cordero. ¿Para qué? Y con la sangre del cordero ponían en las postes de sus puertas. ¿Para qué? Y entonces cuando pasaba el ángel de la muerte, ninguno de los hijos de los hebreos eran muertos, sino solamente los de egipcios. Y así también nosotros, nos declara la palabra de Dios que nuestra victoria, dice en Apocalipsis 12, verso 11, dice así: ¿qué es lo que nos dice? Que nos da la victoria. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Amén. O sea, cada uno de los hijos de Dios van a poder vencer al enemigo con la sangre del Señor. Van a poder vencer al enemigo aquí. ¿Por qué? Porque tienen esta arma poderosa de parte de Dios para vencer al enemigo. Y también nos dice, ¿verdad? Pues que la palabra que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Esa es nuestra arma, ¿verdad? Pero muchos no lo valoran. Muchos dicen: ay, no puedo, hermano, ¿verdad? No, pues siente como que van así ya, pues pasito, ore por mí. No, pues Dios nos ha dado armas para todo aquel que cree en Él, que quiere usar
Dios le ha dado esta potestad. No nada más al pastor, no nada más al ministro, sino cada uno de los hijos de Dios. Dios dice, más a los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Kani mem anise chumara me hizo y mero que es no cuá me hizo ni un hizo da niño se no hizo da niño ni la suña me hizo las unas cori canso con no hizo era se da me hizo tal cosa. Amén. Se shbis ya sa so kima so ni kas na cuá so ni ka he so ras una codo ras so kita ta mi suña ta ni cosa. Ta mi suña so kini ni so y mero ni kumra ni me está cota ni eso tome mero me tonque ya me gaño roseni yo mero también no me ita yo mero merques no cuá me ita ni eso se eso tajira son ni se ni eso ospini ya hira son que se kama ya se ayu ya se minus kuni ospita Gloria a Dios. Se eso But me auto si razón eso nascido so me eso nashgama eso utsi más eso ta ahí ta ozi nush kuni ushpi ta hi ozi ta unjega ta de snako ton me na no me ya o wish i me ya o ni eso da eso ta eso eso chin o me ni eso un cara son ya está o se tome pero me ya sa me ni eso ta dios será ni caso falla será ni si ya so da son da o se tome pero na no más yo me ya sa más ta dios da so que ni so da ta va venos mata so da ni eso ta va ni eso chin caso falla so chi ya eso ya se ta saben acá hay más también razón ni razón que cu venir vita dios tao se nana y onta ni se eso ma no ni es que veía no razón que tao se pero que eso tome eso ni yo mero ya no hay me razón que amén. Entonces mis amados hermanos, ese es el poder, las armas que nosotros tenemos. El poder protector, purificador de la sangre de Cristo es arma suprema en la vida de los hijos de Dios. Amén. Y la cuarta arma que Dios nos ha dado es la palabra de Dios. Cuando el enemigo luchó contra el Señor Jesucristo, si en verdad eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le dijo, ¿qué hizo el Señor? ¿Verdad? Le contestó, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea, Dios es el que decide, Dios es el que tiene la última palabra. Si vamos a vivir o vamos a morir, pero Dios es el que tiene la última palabra. No la comida, no la enfermedad, no el enemigo, sino Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Kani pero me sé y ka eso nana eso nana tu ay me bai no do ta yo hasta se hace y gan no me da se ta ka vi da se ta ni ka ve na no ni ka ve ga nhoi to se hace ro ni da ka ve si ke ga nhoi se ta si hui na ka so mi ta ni se amén. Ani o se ni so la me ni so Rementa maga na la son que hin so la eso se ya da ni más ni ta so y ve un chucha hasta ni de gurung chung ya hin so bai nai vi so da ni so ta ni gurung chung ya bai nai so omni na vi bai o también ya bai nai so ta yo sé. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios
por medio de su pueblo escogido Israel, ha traído al mundo su palabra y ha ordenado siempre a sus hijos que la honremos, obedezcamos la palabra de Dios. Mira, vamos al libro de Josué, capítulo 1, verso 8. ¿Qué nos dice? Josué. Bendito sea el Señor Jesucristo. Josué 1:8. ¿Qué dice ahí? Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tienen? Ok. Josué 1:8 dice así. Mira. La palabra de Dios ordena al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, hasta el día de hoy, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche, meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Dios, nos manda a su pueblo y a sus hijos que honremos la palabra de Dios, que meditemos la palabra de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios. Entonces vamos a prosperar todos nuestros caminos. Amén. ¿Cuánto? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Amén. Eso libro na eso nyamiro meze shami ya segonillo wasma tafe rehanga rehni eso kunung ras menananya ni kanismenya eso yas udas watanya ni tawana nanonya ni kani yo mero me kokui maso yo mero me udani che eso bahas ni udani ras numero egarios ese unoso musibita. Ya sabes, sin ser ni tan ni se tuviera menos ni te cuame o ni o chana o ni ya miras unos ya miras un ya está ni también que ni me te cuanga que ni hace ira ni razón que ya también razón sario raya cuenta y o sea cani vas a ni ni ya na yo mero me se según no piensa ni 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 razón mero evadio y tata o sea ahora me también va o ni sanyo también nani razón she razón ni uno ahora me ni uno la me ni está con ni uno es ya ni tani o sea va ni va eso chana na coba chincaba ahora me hacen ella ni tani o sea ni uno ni tani o sea cariche da mero me se da o sea mero me se ni vas ni vi ni uno re ahora me tani o sea amén tani o sea cheda mero me se eso nana mero me te cuanza tani o sea gloria a Dios. Entonces mis amados hermanos a ver cuántos minutos llevamos, hermano. 48, pues me falta bastante, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Ok. El rey David ensalzó la palabra de Dios diciendo, entre muchas exclamaciones, respeto a la palabra. Mira, vamos a leer Salmo 119 en el verso 105. Mira, ¿qué dijo este hombre rey, gran rey, sobre el pueblo de Israel? Salmo 119. Salmo 119, verso 105. ¿Qué dice? Salmo 119 y verso 105 dice así. Mira, el rey David dijo esta, o sea, él entendía que la palabra de Dios era el que lo guiaba, el que iluminaba su camino, y decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Razón ata rey David taino son
Yoshun me sandas tasate. Yoshun me da yao yoshunga. Yoshun yayo ta nashuni ta ni hio regane ya ta ni ta o ichunda o itonda ni yoruba mini ya nan ya yoshun ta yose. Tabaza na yoni se ta shehi me se ga kunoni me se ga ni hi she ni hi mai ga ni hi ya hi da batani kui mini sini hi sa nyuta yose. Ta yose eso. El Señor Jesús dijo, las palabras que hoy he hablado son espíritu y son vida. Así dijo el Señor en el libro de Juan 6:63. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más penetrante que toda la espada de dos filos. Hebreos 4:12. Porque es la espada del Espíritu, Efesios 6:17. Es la palabra de la boca del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Apocalipsis 2:16. Es la arma poderosa y tangible que es el Hijo de Dios. Puede usar continuamente para pelear, vencer en todos los aspectos de su vida mientras camina en este mundo. Al final del libro de Dios está escrito que los hijos de Dios, le han vencido a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Amén. Así es que estamos equipados, tenemos poder, tenemos virtud en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para pelear, para seguir adelante. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? Pues siempre he confiado en el Señor, siempre. Yo sé que en la vida tenemos problemas familiares, con los hijos, económicos, pero confiamos en el Señor. Porque no estamos solos, sino el Señor está con nosotros. Amén. Razón tahir zo miro mese rame ya bani razón shirish mira me nash ina ona eso ni un nosh nido rame eso nabis ohri me da jose razón ya tahir zo miro mese eso no cuadra y tahir ose no cuadra y ohni yo mese kui mani yo mese uro y on eni mem adabada ni jose ohni ama rahni se rame da se tahaso ni na caso mas ni una se so ta gañoso gañora ni nos cuida ya ni se ni eso hasta pana ani ni da ni nos puni eso ni cajes no cuaja ni beta ni así cani cheda mero yo da ni que eso da ni razón a chimini cani gabe ya no hay dios mina ni va no rey vare ni rey vare eso todo anime ni nyata ni chesa ba ni cheka ba ni cheya ba ni razón sa me ni nos kuni kunya rey ta ni eso va tiempo daga ni kunya ya no me gusta